El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Humanos, lo que es la interioridad y el sentido de la vida. Muy buenas tardes y bienvenida aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. Pues tenemos por aquí algo muy importante en el programa, que es algo que sin duda nos ayuda a nosotros como seres humanos a crecer, y quisiéramos que nos diera usted este tema de la interioridad, que nos puede ayudar a nosotros como seres humanos a estar interiormente conociéndonos, ¿no? Claro, sí, pues quiero compartir con ustedes este concepto de interioridad, que en realidad pues a mí me ha llamado mucho la atención desde que tuve acceso a él, y tuve acceso pues de una manera muy natural, muy sencilla, pero ya conociendo el tema pues no es nada sencillo, ¿verdad? Es algo complejo, porque pues la vida del ser humano es así. Tenemos muchos rubros, muchos lugares, muchos huecos en donde siempre tenemos cosas que descubrir. Sí, claro. Bueno, pues empezamos. Empezamos, sí. Okay. Empezamos. Bueno, pues fíjense, como les digo, las cosas se me dieron naturalmente, y ahorita que usted decía en la carrera que estudié, que me preguntaba, pues yo soy de sistemas computacionales. Alguien me diría, me han preguntado esto, que si soy psicóloga, que si no, nada que ver. Lo que sucede es que en sistemas computacionales nosotros vemos teoría general de los sistemas, y la teoría general de los sistemas es una pirámide en donde la base es toda la parte biológica, mecánica, sencilla del hombre, y la punta es la parte trascendental. Entonces, en aquel entonces que yo estudié eso, pues sí me refería yo en la parte trascendental a Dios, pero nada que ver. Y conforme, fue pasando la vida y yo me metí a la docencia, di muchos años clases, tuve muchos alumnos de todas las edades, adolescentes, adultos, personas ya muy mayores, y ahí fui descubriendo todo esto, ¿no? Entonces, después de un tiempo, entré a un voluntariado en donde íbamos a las secundarias a hablar con chicos, y el tema era ¿a qué aspiras? El tema pareciera sencillo, ¿no? ¿A qué aspiras? Pero cuando al chico tú le dices y lo enfrentas, y yo misma me hice esa pregunta a mí en algún momento de mi vida: Ángela, ¿a qué aspiras? Pues a veces no sabemos responder, ¿no? Si yo como adulta no podía responder ¿a qué aspiro?, ¿no? Pues un adolescente, pues para él un poco más complejo. Pero bueno, muchas cosas se fueron dando, ahí me fui metiendo cada vez más cómo el ser humano se puede conocer a sí mismo. Y ahí es donde yo me di cuenta, a través de la oración, esa fue mi experiencia personal, asistía yo al Santísimo, y ahí empecé yo a darme cuenta, a través de la oración, leyendo textos de la palabra, meditando, que me empecé a dar cuenta de quién era yo, cómo era yo, y todavía no encontraba la respuesta para qué. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, y quiero que todos reflexionemos qué es lo que el mundo nos ofrece hoy, qué es lo que vivimos en el día con día, cuáles son las ofertas que tenemos. Son muchísimas. En este mundo globalizado tenemos de todo, a cada momento nos estamos enterando de nuevas informaciones, de nuevas circunstancias, de nuevas cosas, ¿sí?
Y teniendo tanta información, caemos en la desinformación y nos perdemos porque a veces en esa vorágine, en esa rutina del día a día, del quehacer, el mundo hoy en día es muy demandante y muy competitivo. Nos hacen creer que tenemos que cumplir metas, nos hacen creer que tenemos que lograr éxitos, nos hacen creer, entonces estamos en esa carrera desmedida por lograr cosas. ¿Sí? Y al final de cuentas, pues nos podemos parar un ratito y decir, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? O sea, ¿cuál es en realidad, vuelvo a mi reflexión, a mi meditación de fe, cuál es en realidad el final? ¿Cuál es la meta real que yo debo seguir? ¿Sí? En realidad, ¿dónde es donde debemos luchar para lograr aquello que queremos nosotros? Entonces, pensando en eso y en todo lo que el mundo ofrece, pues uno en realidad se puede abocar a cumplir con cosas que al final no me van a dejar nada, me van a dejar vacíos, me van a dejar sin sabores, me van a dejar frustraciones, ¿no? Y viendo yo a estos jóvenes, y a veces en un ejercicio, invito a nuestra audiencia también a que lo haga en este momento, que tomen un lápiz ahí en un pedacito de papel o lo hagan nada más de oído, ¿sí? Que respondan, ¿quién soy? ¿Quién soy? Bueno, podemos tener muchas respuestas al quién soy, ¿verdad? Sí. Yo puedo decir quién soy desde lo que hago o desde lo que siento, pero en realidad, ¿quién soy? ¿Quién soy a cada momento? Y a veces tenemos el momento que hasta nosotros mismos nos podemos mentir, ¿no? Exacto. No, nos mentimos mucho, que eso es lo peor de todo. Sí. O sea, a veces nos mentimos mucho, ¿no? Pero con estos jóvenes, yo me daba cuenta que al decirles quién soy, se limitaba a una descripción muy escueta, muy superficial. Y yo reía con ellos porque ellos me decían, bueno, lo voy a hacer como ellos lo hacían. Ellos me decían, pues soy Ángela, soy mujer, mido 1.62, tengo el pelo castaño, ojos cafés, me gusta leer, ¿no? Es muy escueto eso. Sí. En realidad no estoy diciendo nada diferente a otras personas. A muchas personas pues también son mujeres, también les gustará leer, etcétera, ¿no? Entonces, el quién soy es algo muy personal, no somos iguales, somos diversos como el universo. Totalmente individuales. No hay nadie igual a mí, ¿sí? Ni siendo gemelos o mellizos, nadie habrá ni hay igual a mí en este mundo, ni hubo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese quién soy tiene que partir desde mi existencia, desde mi esencia del ser, ¿no? De lo que me hace a mí persona individual y única, pero eso no me lo da la descripción que acabo de dar. Entonces, juntando lo que el mundo me está dando y descubriendo quién soy, pues estamos a veces confundidos. No sabemos si definirnos en el quién soy para lo que el mundo me está demandando o definirme para mí misma, para lo que yo quiero, o definirme para mi fe, o para quién, ¿sí? Y aquí quiero mencionar que las personas somos varias dimensiones, o sea, somos la parte física, ¿sí? Somos la parte intelectual también, somos la parte emotiva, ¿sí? Pero también somos la parte trascendental. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a subir escaloncitos, a descubrir, ok, la parte física está muy padre, ¿sí? La parte intelectual también. O sea, yo me puedo descubrir en el que yo quiero lograr metas intelectuales como tener una profesión, ¿sí? Pero llega un momento en que eso tiene un límite, es finito, ¿sí? Y todo lo que nos ofrece el mundo, que nos puede dar un placer en algún momento dado, después se puede volver en algo que nos da frustración, aburrimiento, tedio, cansancio, amargura. Lo digo así pensando en muchas cosas. Por ejemplo, si yo no estoy consciente
de que yo ejerciendo mi profesión va a llegar un momento por mi edad o por mi salud o por X condiciones que yo la voy a tener que dejar. Sí. Y yo no soy Ángela por la profesión, Sí. yo soy Ángela por Ángela. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos en este mundo desde esa parte trascendental, pues entonces ahí sí vamos en ese buen camino, porque no están peleadas unas cosas con las otras, ¿sí? O sea, no está peleado el ser profesionista con la parte trascendental, al contrario, la parte trascendental, la parte espiritual, le da un valor agregado al ser profesionista. Y aquí hay algo muy de acuerdo a nuestra cultura, por ejemplo, la puntualidad, ¿no? La puntualidad es algo muy mecánico, nos vemos a las 5 y las 5 son las 5. Sí. Culturalmente somos bien impuntuales, ¿no? Sí. La mayoría de las personas. Cuando nosotros lo vemos desde mi conocimiento, desde el por qué yo quiero ser puntual, desde la esencia de ese ser que es Ángela, empiezo a cambiar mi concepto de puntualidad. Ya no es el llegar por ser puntual, sino ya es el llegar para respetarme a mí, para respetar a los demás, para lograr una armonía y una convivencia, ¿sí? Entonces ahí está el toque, Entonces lo que el mundo me está dando y yo en este mundo, ¿qué quiero? ¿Qué tomo de este mundo? Pero más que nada, ¿qué doy yo a este mundo? Y bueno, pues aquí usted me podrá decir cuántas cosas este mundo nos pide hoy a gritos. Sí, y hay algo muy importante que menciona en el sentido de la interioridad y que sin duda es una parte de nosotros mismos, pero que está implícitamente en un ser interno, en un ser Dios, como se lo dijo espiritualmente, un Dios, ¿verdad? Pero que independientemente de la profesión que tengamos, siempre nos pide una espiritualidad y un dar a la humanidad, ¿no? Exacto. Un dar algo, o sea, yo decía hace tiempo por ahí que tenía unos detalles con unos doctores, pues será mucha eminencia, serán unos doctores con doctorado y tendrá habilidades que Dios les dio, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos se pierden por esas creencias que usted mencionaba. Y entonces decía yo, la indolencia de unos cuantos es la miseria de muchos, ¿no? Porque a veces no hay esa espiritualidad, no hay esa parte interioridad que nos puede dar a nosotros a lo mejor crecer, pero internamente, ¿no? Exactamente. No podemos dar lo que no tenemos. Es correcto. ¿Sí? Y aquí podemos entrar ya al concepto de interioridad, viendo ese mundo, lo que el mundo nos demanda y lo que yo puedo ofrecer al mundo. Aquí es donde empezamos con el concepto de interioridad. Interioridad es conocerse a uno mismo desde el interior, desde lo más profundo y la esencia de mi ser. No es fácil, porque empezamos con la descripción ¿no? Un tanto física, biológica, a lo mejor intelectual, a lo mejor hasta emotiva, afectiva, pero también meternos a la parte espiritual, enfrentarnos con ese ¿qué hago yo aquí en esta tierra? ¿Qué hago yo habiendo nacido? No es fácil, ¿sí? Nos tiene que caer mucho el 20. No podemos dar lo que no tenemos. Nosotros lo que podemos hacer es cuestionarnos en ese quién soy e irlo descubriendo, ¿sí? Porque ese quién soy me va a enfrentar con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Me va a enfrentar con mis fortalezas y me va a enfrentar con mis debilidades, ¿sí? Y no nos gusta que nos digan nuestras cosas. Del ser humano es un poquito especial en eso. Yo que he trabajado con grupos, con personas, con alumnos, no nos gustan las críticas. Tenemos un concepto de crítica negativo, Sí. pero cuando se hace una crítica constructiva, nos ayuda a crecer. Claro. Y no hay peor juez que uno mismo, porque los otros me pueden ver de una manera, pero Sí. yo me conozco perfectamente. Yo sé con qué intención hago las cosas. Entonces, hago las cosas porque me nace desde el corazón, porque así lo vivo y lo siento yo, o las hago para sacar provecho de algo, porque así es luego este mundo, ¿no? Sí. Ese dar y recibir, pero ¿desde qué nivel? Nada más para sacar ganancias, para sacar provecho, o porque me nace del corazón. Entonces, ahí me enfrento yo
en ese interior mío de decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué soy? ¿Para qué soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Porque la vida también, pues vamos nosotros madurando y no nos podemos quedar en una etapa nada más. Vamos enfrentándonos a circunstancias de la vida que también nos van a ir golpeando, nos van a ir exigiendo esa madurez. Pero esa madurez se puede quedar en el plano meramente intelectual, afectivo y no trascender, no en la parte espiritual. Entonces, la interioridad es lo esencial porque es un modo de ser de la persona. La interioridad es el modo de ser de la persona, ¿sí? Así es como yo voy a ser en realidad y así es como me voy a enseñar al mundo, ¿ok? Entonces, ¿yo para qué quiero esa interioridad? Pues para ser mejor, para exigirme, para dar más de mí. A lo mejor alguien diga, ¿y para qué quiero dar más si así estoy bien? Porque en la vida cuando logramos algo queremos dar más. Solito nos invita a la vida a seguirlo así. Igual a lo mejor también sentir y volver a sentirnos y disfrutar esta parte que somos criaturas y además que somos seres de una creación, ¿no? Que tenemos que dar más porque siempre nuestro Padre nos dio más, ¿no? Entonces, como seres humanos pues tenemos que dar ese más, ¿no? Y conocerme, porque ahí yo voy a darme cuenta qué es lo que tengo, qué recursos, cuáles son mis fuerzas, mis potencias, mis talentos, como le quieran llamar, para eso darlo, ¿sí? Y darme cuenta cuáles son mis deficiencias, mis errores, mis debilidades. Eso también es muy bueno porque así me exijo o así me controlo. Por ejemplo, algo que se me viene muy sencillo ahorita a la mente. Como decimos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero también no todos me caen bien a mí, ¿no? Es algo muy humano. Tenemos química con algunas personas y algunas personas no nos son muy simpáticas, ¿no? Pero si yo eso lo tengo consciente, yo puedo tratar con respeto, yo puedo tener una convivencia armónica con esa persona, ¿sí? Y eso lo vemos muchas veces en el trabajo. Hay gente que independientemente de la función de cada quien, a veces en los equipos de trabajo, en las organizaciones o en cualquier institución hay un rechazo por algo, ¿no? Yo me quiero quedar con el poder, yo me quiero quedar con la autoridad, no quiero ceder, y si alguien trata, esa persona pues la voy a rechazar, ¿sí? Pero si yo lo hago consciente, si yo me conozco en esa debilidad, ¿sí? Yo puedo controlarla y dominarla y respetarla y aceptarla y entender que el trabajo se hace de la diversidad, de las funciones de mucha gente y que si nos integramos y trabajamos en armonía, las cosas salen mejor. Claro. Porque el clima de trabajo también es un ambiente bueno, sano, un clima en donde todo mundo se repele, donde nadie se reconoce, donde tratamos de salir adelante a base de la descalificación de otros, pues no está funcionando bien la cosa. Y a veces que en muchos trabajos, en grupos sociales y inclusive a veces en grupos propios de la iglesia hay grupos de choque, hay islas de poder. Exacto. Y hay un antagonismo donde dice yo soy el poderoso y yo aquí solamente puedo hacer, ¿no? Y esas islas de poder siempre tratan de meterle el pie al otro para que se tropiece y no poderte aceptar, ¿no? Exactamente. Entonces eso fue lo primero que yo descubrí en la interioridad. Hay que ser humildes. Y también hay que reconocer las cosas para los que somos buenos. A veces nos cuesta trabajo porque decimos, ay, presunción, soberbia. No, hay que reconocer las cosas y decirlo, ¿no? Yo me di cuenta a lo largo del tiempo que a mí lo que me apasiona es dar clases, ¿sí? A mí lo que me apasiona es enseñar, y se me da. O sea, yo cuando preparo una clase leo, investigo y todo, pero luego me doy cuenta que tengo esa capacidad de estructurar las cosas y los alumnos me dicen, es que contigo entendemos, porque luego hay gente que enseña y se hace bolas la gente, ¿no? O no tienen la pedagogía, ¿no? Hay gente que habla muy bien el inglés, pero no tienen la pedagogía para poder enseñar el inglés. Exacto, entonces ahí está, esa interioridad pues te hace reconocerte en esas fuerzas para darlas y en esas debilidades para mejorarlas, para controlarlas, para dominarlas,
¿sí? Y hacerte una mejor persona, de eso estamos hablando. Entonces, soy humilde y eso me lleva a mí a cada vez ir más adentro. Yo lo veo así, mientras tú no te reconoces y no sabes quién eres, y que esto toma pues casi toda la vida, tampoco estamos diciendo a tal fecha ya estamos bien conociditos, no, es un proceso de vida. Solamente los místicos y los santos han logrado en algún momento estar en pleno contacto con Dios, pero yo lo veo así, conforme me voy conociendo, conforme voy haciendo interior en mi vida, voy limpiando los cristales de la casa para ver hacia afuera y voy viendo más claro, y la luz empieza a entrar y la luz me empieza a iluminar y Dios empieza a estar conmigo. El despegarme, el desapegarme de todas esas cosas vanas que me hacían Ángela, de todos esos egoísmos o de todos esos defectos, pues lo que empieza a ver es que yo ahora empiezo a dar un poquito de aquella fuerza que yo tengo y Él empieza a estar en mí, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a dejar que Él nos llene, pero no es un llenarnos de invasión, sino es un llenarnos de intimidad, de relación con Él, ¿sí? Y es muy cierto que lo escuchamos, que nos guía. Sí. Empieza, o sea, ahora sí que como un niño chiquito, ¿no? Sí, vamos a crecer, pero en los primeros pasitos de su mano, Él nos habla. Sí. Y yo lo puedo decir por experiencia, ¿no? Estando en el Santísimo, a veces cuestionándome alguna cosa, o a veces de repente en la noche tienes la respuesta para algo, ¿no? Yo soy mamá y como todas las mamás, pues tenemos momentos buenos y malos con los hijos. Y en algún momento difícil con los hijos y estando en el Santísimo y diciendo, señores, que mira cómo me tratan, mira cómo soy su madre y mira cómo me hacen sufrir, ¿sí? Me quedo callada y lo que escucho es, así estoy yo aquí, esperando a todos. Así estoy yo, sufriendo los agravios de la humanidad. Y yo me quedé así, dije, bueno, pues yo de qué me estoy quejando, ¿no? Si estamos viendo este mundo, ¿cómo está? Sí. Entonces, a cada quien nos habla a través de las personas, nos habla a través de acontecimientos, pero esa es una realidad, ¿no? O sea, Él está en íntima relación con nosotros. Lo que pasa es que el mundo no nos deja verlo. Sí. Nosotros mismos no dejamos. Sí, nos ahoga esa atmósfera del mundo de tantas ofertas y tantos mercados que existen, ¿verdad? Que no nos dejan respirar, y llegando con Él es volver a respirar y volver a tener el aliento vital de ese Dios que nos hace imagen y semejanza de Él, ¿no? Exacto. Y eso decía hace rato, un comentario muy acertado, que a veces cuando nosotros interiormente no entramos en nuestra interioridad, no entramos en nosotros mismos, a veces ese espejo que tenemos enfrente, ¿verdad?, que puede ser nuestro reflejo, está todo empañado. ¿Sí? Y no nos podemos ver. No. Y ya cuando entramos vamos limpiando ese espejito y ya nos vamos dando cuenta a veces cómo somos, ¿no? Qué tan grado de buena humanidad tenemos o qué tan perversidad podemos tener como humanos. Sí, sí. Y es que sí, nos damos cuenta, o sea, por eso digo, empezamos a ser humildes, porque no es bonito descubrirte en la envidia, sí, ¿no? En el egoísmo, no es bonito, pero hay que reconocerlo. Sí. Sí, uno dice, ay no, yo no soy envidiosa. No, espérame tantito. Deja que venga un amigo y te platique logros, éxitos, y por qué él sí, yo no. Y me fui a Europa y me anduve paseando acá. Y por qué él sí, yo no, ¿no? Sí. Y eso te nubla, ¿no? Ahí Dios no puede entrar, porque Él, como Él dice, yo doy lo que yo creo que cada quien debe de tener y uno debe de aceptar. Sí. ¿Okay? Bueno, pues aquí fíjense, ya vimos, la interioridad es conocerme a mí mismo, y en la medida en que yo más me conozco, Dios empieza a entrar en mi vida y yo lo empiezo a conocer a Él, porque entonces, si tú no te relacionas con una persona, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo conoces? Sí. O sea, yo no puedo tener un amigo que no tengo una relación con esa persona, incluso contacto, porque hoy por internet, ¿verdad? Sí. Tenemos muchos amigos que yo le pondría entre comillas, porque en realidad no tienes, o sea, estás viendo
el texto o la foto, pero en realidad ni siquiera sabes si es la persona, ¿no? Sí. Ahí volvemos a vivir otra situación superficial. ¿Cuántas personas nos dejamos engañar por eso? Entonces tú puedes ser amigo de alguien en la medida que te relacionas, ¿no?, íntimamente con esa persona, platicas, lo conoces, ves sus gestos, ves cómo camina, cómo se para, cómo se sienta, cómo se enoja, cómo se contenta. Todo eso es lo que te hace apreciar a la persona. Entonces, en esa medida que nosotros vamos aceptando a los demás, pues aceptamos a Dios mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros esa inquietud de estar buscando, siempre buscando. No se cansa el alma de buscar, no se cansa nuestro espíritu de buscar, ¿eh? Sí. Él solito busca. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, que sentimos a lo mejor ansiedad, miedos, temor, pero no sabemos de dónde proviene eso. Y solo en la interioridad. Interioridad es muy simple, conócete. Sí. ¿Quién eres? Sí. ¿Para qué estás en este mundo? A veces nosotros somos enemigos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Nosotros mismos no nos aceptamos como somos, chaparros, altos, gordos, por pegados. Supuesto. Somos enemigos y nos convertimos en enemigos. Por supuesto. De nosotros. Sí, cierto. O sea, estás diciendo una realidad. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo amas a otro? ¿Cómo amas a Dios? Sí. ¿No? Sí. Que Él te hizo. Oye, Señor, pues ¿qué hiciste aquí? Pura mugrero, sí. ¿No? Entonces sí, tienes toda la razón. Entonces, ese conocerte es todo un proceso, o sea, es un día con día, es, no sé, a través de muchas cosas. A lo mejor en el momento en que yo empiezo a hacer interioridad, mis sentidos se abren y estoy pendiente de mí, más de mí que de los demás. Cómo son mis conductas, cómo son mis palabras, cómo son mis sentimientos, cómo son mis emociones, qué estoy dando, qué provoco en la gente donde yo estoy. Sí. Cercanía, rechazo, qué es lo que yo estoy provocando, y claro que te das cuenta. Y entonces si experimentas rechazo, ¿qué quieres? Acercarte. ¿Cómo te vas a acercar? A través de la bondad. Entonces practica la bondad, practica el servicio, practica la amabilidad, el respeto, ¿no? Pero si yo no sé, pues no puedo practicar eso, ¿no? Si no descubro que tengo a lo mejor esa parte de bondad interiormente, yo no la puedo expresar. No puedo. Es como practicar un deporte. Si yo no sé para qué deporte soy bueno, pues a cuál me voy a meter, a cuál me voy a inscribir, ¿no? Y ya en la última parte de lo que es la interioridad, bueno, hablé de conocerme a mí misma, a mi persona, hablé de empezar a conocer a Dios, y también pues hay que conocer al prójimo, hay que ver cómo son nuestras relaciones humanas con ese prójimo, ¿no? Porque así lo dice un mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la interioridad. Sí. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Sí? Aquí en este aspecto se ha hablado de trabajo, se ha hablado de grupos, inclusive en la familia, con los hijos. El aspecto importante para poder trabajarnos nosotros mismos en interioridad es a veces también esa competencia espiritual, ¿no? Que va marcando el horario, la bondad, el trabajar en equipo, sí, el demostrar todo esto, sí, ¿no? Eso es... Y no es fácil, porque no todos vamos al mismo paso. Unos ya van más adelante, unos ni siquiera han empezado. Ponen armonía a todas esas personas. Sí. Pero fíjate, aquí la ventaja es que si yo ya empecé, yo puedo ser tolerante y puedo ser paciente y esperar. Y cuando tú hablas a lo mejor de Dios, pues a veces tienes que esperar hasta que te digan: estás loca, ¿no? Sí. ¿Okay? Lo conocerás y entonces enloquecerás como sí, yo enloquecí, ¿no? Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos experimentado pues ese bienestar, el estar con Dios, el estar con los demás, pues nosotros también podemos sentirnos ya plenos, ¿sí? Conocer lo que es la plenitud, lo que en realidad es la felicidad. Porque yo puedo sentir y decir que tengo felicidad por los placeres del mundo, pero no es en realidad una felicidad, es un placer momentáneo, como te decía yo, mi meta era ser profesionista, lo logré, trabajo, pero eso tiene, y después ¿qué hay de eso, no? Entonces, yo me siento plena, yo ejerzo la plenitud de mi persona cuando amo, cuando soy justa,
cuando tengo caridad, ¿sí? Cuando tengo misericordia por los demás. El perdón no es fácil, ¿no? Es muy difícil, pero cuando tú perdonas de corazón, es una felicidad y un gozo. Hay mucha gente que dice, es que no puedo perdonar. Sí puedes. Sí, pide esa gracia y se te va a dar. La interioridad es un don, es una gracia y hay que pedirla. No te llega nada más así porque sí. Acuérdense que Dios nos da en el momento que Él cree esa gracia. Sí. Vamos a tener un breve espacio para los comerciales y en unos breves minutos regresamos aquí a Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Radio Corber presenta el programa informativo Noti y Comentarios, bajo la conducción de Jorge Vélez. Los lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana. Por la frecuencia de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Hola amigos de Radio Corber, los saluda el psicólogo Daniel Hernández Soriano y el psicólogo José Antonio Luna, para invitarlos a que nos sintonicen todos los jueves a las 6 de la tarde en el programa Rola la Info, en el cual abordaremos temas de interés social con un enfoque psicológico. Y no lo olvides, este es tu programa Rola la Info. El Instituto Especializado en Terapias Conductuales pone a sus órdenes en atención psicoterapéutica, capacitación a psicólogos y psicoterapeutas, conferencias, talleres, asesoramiento y capacitación a empresas. Consultorio calle 12 entre avenidas 3 y 5, número 303, Colonia Centro, en la ciudad de Córdoba, Veracruz.
Teléfonos 271-151-7391 y 271-337-5719. Facebook IETC, Instituto Especializado en Terapias Conductuales, con atención especial del psicoterapeuta Jesús Aguilera Ramos. En la vida cotidiana usa pensamientos positivos y sentido del humor. El taekwondo y la gimnasia y acrobacia te hacen más fuerte. La Academia Wolves te ofrece el arte del taekwondo y el aprendizaje de la gimnasia y acrobacia. Ven a conocer nuestras instalaciones en la avenida 7 y calle 10 y 12, Colonia San José, en Córdoba, Veracruz. Informes a los teléfonos 271-102-7384. Inscripciones abiertas. A partir de los 5 años, Academia Taekwondo, Gimnasia y Acrobacia World, con atención especial del jefe entrenador, licenciado Adolfo Martínez Hernández. Academia World, mente sana y cuerpo sano. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Estamos de regreso de nuevo aquí en su programa Conociendo tu Camino en Radio Polver, la radio inteligente, la radio por internet, con el tema de integridad y el sentido de la vida. Pues continuamos con el tema. Ok, bueno, pues recordando un poquito lo que acabamos de ver, vimos lo que era la interioridad, ¿no? Y así en resumidas cuentas es conocerse. Se dice fácil, ahora hay que conocernos en todas nuestras dimensiones, en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades, ¿sí? Esa interioridad nos va a llevar a ese estado de plenitud, como lo habíamos dicho, ¿sí? Y hay aquí un significado de plenitud que a mí me gusta mucho. Dice, fuente que retiene vida y da vida, ¿sí? No nada más da, retiene y da, por lo mismo que decíamos, yo no puedo dar lo que no tengo. El padre Ignacio Larrañaga en Talleres de Oración tenía una frase que dice, solo los amados aman, solo los felices dan felicidad, solo los que los perdonados pueden perdonar, ¿no? Y bueno, ahí es donde a veces yo pienso en los sacerdotes y digo, qué bueno que también ellos cometen pecados para que así puedan comprender nuestra condición, ¿no? Luego mucha gente dice, deberían de ser santos, pues no, qué bueno que no son santos, qué bueno que son humanos como nosotros, para que ellos puedan comprender también esa parte de nosotros. Bueno, pues ahí cerramos en lo que es el concepto, ¿no? Cada quien vaya entendiéndolo, experimentándolo desde su propia experiencia personal. Y ahora quisiera hablar un poquito acerca de cómo logramos esa interioridad, porque muchos se estarán preguntando, bueno, pues sí, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues como lo dije hace rato, hay que pedir esa gracia, hay que pedir ese don a Dios que nos vaya, Señor, dame la gracia de conocerme y de conocerte, ¿no? Y hay muchas formas de conocerlo. En mi experiencia personal, yo lo empecé a conocer más en mis visitas al Santísimo, estando ahí a solas. A veces, al principio, cuando uno empieza a hacer algo nuevo, pues no sabe uno cómo, ¿no? Y busca por acá y busca lo mismo, lo que les digo, una constante búsqueda. Bueno, voy al Santísimo, pues a rezar un rosario, a leer la Biblia, a meditar la palabra. Yo creo que nuestra alma solita se va dejando llevar y guiar. Y bueno, tenemos muchos santos que nos han indicado el camino, ¿no? Tenemos Santa Teresa de Jesús, ella, si pueden por ahí buscar un video en internet, búsquenlo, Las Moradas, hay videos largos y videos cortos, pero eso nos da una idea, ¿no? De cómo ella se fue descubriendo a sí misma y descubriendo a Dios. También tenemos a San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, y San Agustín, ¿no? En donde San Agustín pues siempre nos dice, hay que poner el bien
máximo sobre el bien inferior y cuestionarnos siempre qué es lo que más nos conviene, porque nuestra vida siempre tiene elecciones, o esto o el otro, pero él no dice el bien y el mal, él dice un bien supremo sobre un bien inferior, ¿no? Entonces, era lo que yo decía ahorita, bueno, yo elijo un bien supremo, ejercer mi profesión simplemente por tener dinero, o ejercer mi profesión como parte de mi ser, y ya es diferente, ya tiene un valor agregado. Miren, muchas veces sucede que uno le dice a la gente, yo que me he dedicado luego también a dar cursos en empresas, y le digo a la gente, ¿por qué trabajas? Y la respuesta al 90% es para tener dinero y mantener una familia. Eso cansa. Es una piedrota sobre la espalda, porque si tú vas a trabajar por tener dinero, para mantener, o sea, esa familia pues también algún día se va a ir, o ese trabajo no va a estar, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Entonces, yo recuerdo que mi padre decía, cuando elijas algo que hacer, una profesión o un oficio, elígelo porque te gusta, porque te apasiona, porque si no, te vas a cansar. Yo no lo entendía. Mi padre fue médico, ginecólogo, y yo lo veía luego, bueno, pues se tenía que parar en las noches, todo, y luego yo le decía, papi, ¿no te cansas? O papi, ya no vayas atrás. No, yo voy porque me gusta, porque para mí es un deleite, un sentirme pleno, recibir una vida, ayudar en ese momento, ¿no? Yo no entendía eso, hasta que, bueno, yo lo descubrí, como te digo, en el aula, ¿no? Esa pasión. Luego mucha gente me dice, oye, vas a dar, ¿y cuánto te van a pagar? Nada. ¿Y vas a ir y lo vas a hacer? Sí, porque lo que recibo yo de satisfacción es mucho mayor a lo que yo puedo recibir en dinero. Gracias a Dios. Yo no estoy diciendo que el dinero no hace falta, es parte de. Todos tenemos que cubrir necesidades y todo. O que el trabajo sea malo, ¿no? O que el trabajo sea malo. Pero bueno, cuando tienes la posibilidad de dar algo de ti sin esperar un bien material a cambio, recibes mucho otro tipo de bienes de las personas. Claro. Un cariño, un reconocimiento, una gratitud. No lo hago por eso, pero cuando lo recibes de la gente dices, no, hombre, no. Ahora sí que eso no tiene precio. No tiene precio, ¿sí? Entonces, el ejercicio de irte descubriendo en esa interioridad, pues tú lo tienes que ir haciendo. Yo les estoy mencionando cómo algunos santos lo hicieron. Yo, Ángela, empecé en el Santísimo y ya, bueno, ahora lo hago en casa. Tengo momentos de oración, yo sola en la mañana muy tempranito, en donde hago mi oración. Y a veces puede ser de mucho provecho y a veces puede ser muy árido, uno no sabe, ¿no? A veces muy dispersa, pero no lo dejo de hacer, insisto, ahora sí que se convierte hasta en un estilo de vida, en un hábito, ¿no? Es algo importante como un deportista, ¿no? Entre vas más entrenándote, vas más habilitándote en el deporte, dejas de hacer el deporte y vas disminuyendo en tus habilidades y en tu resistencia, ¿no? Exacto. Así es la parte de la vida, y como por ejemplo como cristiano y creyente, la experiencia del todo en Cristo y de uno en nuestra intimidad nos lleva realmente a esa esencia que usted decía, ¿no? A esa plenitud de estar contento con uno mismo, alegre, feliz y en la cooperación para el semejante, ¿no? Y qué bonito es eso que acabas de decir, yo contenta conmigo misma, en realidad no tengo que esperar que alguien me diga alabanzas o cosas bonitas, yo estoy segura de mí, estoy contenta con lo que yo hago. Entonces, pues no necesitas andar pidiendo alabanzas ni justificándote ante muchas cosas cuando las cosas no son como la gente quisiera que fueran. Son como tú has decidido que sean y eso a ti te llena. No por eso estoy hablando de ser narcisista o egoísta, no. Pero simplemente estás lleno, estás pleno, estás contento con lo que tú haces, ¿no? Es una fuente, como decía, ¿no? Una fuente que da, retiene y da. Y da, ¿no? Exacto. Esa fuente, y además también la presencia que nos da una meta en el sentido de nuestra vida hacia el mundo, ¿no? Y yo creo que aquí, si pensamos un poquito en otras personas que habiéndolo tenido todo en la vida, vamos a hablar poder o fama o fortuna,
terminan muy mal, ¿no? Y aquí puedo pensar en muchos artistas, cantantes, rockeros, músicos, ¿cómo han terminado, no? ¿Cómo han llenado esos vacíos? Esos vacíos se han llenado de cosas del mundo, drogas, mujeres, malvivir o derrocharlo en muchas otras cosas. Sí. Pero tú te das cuenta, ok, lo tuvieron, se lo gastaron, era su dinero, qué bueno, pero al final no les dio lo que ellos buscaban. Terminaron mal, algunos hasta suicidándose. Sí, oscuros y sin vida, ¿no? Sí, sí. Sin vida interior. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que buscar cosas sencillas, ¿no? Cosas simples, para ir creciendo poco a poco. Claro, debemos de tener metas que nos reten y todo, pero tampoco podemos nosotros frustrarnos por no alcanzar grandes cosas. Pero si logramos pequeños cambios, pequeñas cosas, con eso tendremos que empezar a sentirnos satisfechos, ¿no? Sí, claro. Si no caemos en la amargura. Yo creo que ellos pensaban que esos placeres del mundo les iba a dar todo. Iban a vivir en una constante felicidad. Eso tampoco existe. Eso tampoco existe. Entonces, en ese ir descubriendo la interioridad, entrando en mí, hasta el dolor se acepta. Sí. Ahorita se me ocurre a mí pensar en gente que tiene alguna enfermedad terminal y hay quien se desespera, ¿no? Y hay quien se frustra y hay quien sufre, además del dolor, el dolor de no aceptarlo. Sí. Y como decía San Francisco de Asís, hermanarte, ¿no? Hermanarte con la enfermedad, hermanarte con la muerte, te cambia la perspectiva. Sí. Porque hay quien en ese dolor, hay un libro del padre Larrañaga que se llama Del sufrimiento a la paz, ¿no? Y ese dolor se convierte en esa paz. Sí, sí, es esa parte que nos pide Jesucristo en nuestro interior, en decir, aceptar, ¿no? Y como decía San Francisco de Asís, ¿no? Hermana muerte, hermana salud, hermana enfermedad, hermano sol, ¿verdad? Que es una hermandad, y aceptarlo para que así puedas tú tener un sentimiento de interioridad en el cual tú te estás asociando con un sufrimiento también como Cristo, ¿no? Sí. Y que al final estás también llevando ese dolor y esa angustia, o como decía también el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Angustia porque nos convertimos en angustos, ¿no? Y hacemos muchas cosas tan angostas que no podemos crecer interiormente porque nosotros mismos hacemos angostos. Sí. Sí, y bueno, pues aceptar, si nosotros somos fuertes en nosotros, aceptamos lo que venga, cosas buenas y cosas no tan buenas, sí, ¿verdad? ¿Quién quisiera padecer una enfermedad? Nadie, pero si llega, bueno, ¿cómo la voy a enfrentar, no? ¿Cómo voy a luchar con esa enfermedad? Sí, claro. Entonces hay gente que dice, ok, la acepto y voy a luchar por tener la vida, sí. Y la vida que tenga la voy a disfrutar cada momento, claro. Y ya, dejas de sufrir, se convierte, ¿verdad?, en paz, porque te estás hermanando con eso, incluso con la muerte. Yo un recuerdo que tengo, cuando la muerte puede ser algo trágico en nuestra existencia de familiares muy queridos, yo recuerdo, y le he comentado a algunas personas, yo a mi padre de la tierra lo amé y lo amo muchísimo. Sí. Yo siempre decía, es que el día que mi padre se muera yo me vuelvo loca, y es que el día que mi padre se muera yo me vuelvo loca. Pues no me volví loca. Yo creo que es el momento, en el momento que mi padre moría, yo estaba ahí con él, es el momento en que he sentido una paz que nunca más he vuelto a sentir. De veras, ese momento ni lo puedo describir, pero fue una paz. Me fui a mi casa tan tranquila que, bueno, es una experiencia en realidad personal difícil de poderla compartir con palabras, pero vi otra perspectiva de la muerte, ¿no? Y yo sé que hoy él está disfrutando de una vida muchísimo mejor y que algún día pues estaremos juntos otra vez. Bueno, entonces vuelvo al proceso de cómo lograr la interioridad. Pues existen muchas formas, pero hay que ponerse en camino. Sí. Hay que empezar a pedir la gracia, hay que empezar a dar pasitos, hay que hacer oración. Curiosamente, cuando yo vi las moradas en un video, decía que el primer paso que hizo Santa Teresa es orar. Y se le abrió la primera puerta, y yo eso hacía, orar, y siento que se me abrió la primera puerta. Me faltarán muchas, ¿eh? Sí. Tengo que ir abriendo más puertas,
pero sí siento que ha habido un cambio personal, en que veo la vida de otra manera distinta. Ya no veo la vida en una competencia desleal hacia los demás, sino en una competencia que nos une, ¿no? En lograr que este mundo sea algo mucho mejor para todos. Va liberando un poquito el poder de las tinieblas y nos va trasladando un poquito al poder de la luz, ¿no? Y nos va iluminando interiormente esa oración, ¿no? Poco a poco. ¿Sí? Siempre cuando también sea un diálogo, como lo decía hace rato, un diálogo más concreto de una relación personal, íntima con el Padre, con Jesucristo y nosotros mismos, ¿no? Sí. Guiándonos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así es, ¿no? Sí, si nosotros no abrimos la puerta, si nosotros no lo dejamos entrar, Él se queda en silencio y espera. Sí. Porque ese es algo también que yo luego me he cuestionado, ¿no? En ese proceso. Ay, Señor, ¿por qué nos hiciste con libertad? ¿Por qué no nos hiciste bonitos a todos y todos nos vamos contigo a la gloria eterna, ¿no? Y bueno, pues es que la libertad es algo invaluable, ¿no? Algo invaluable. El darle a alguien la libertad de algo, digo, nos da la vida y luego nos da la libertad, lo que tú quieras. Sí. ¿No? Lo que tú quieras está bien conmigo. Me puedes elegir a mí que fui tu creador o puedes rechazarme ahorita y yo lo voy a aceptar. Entonces, pues sí, hay que entender eso. O mucha gente dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no lo permite? Sí. El ser humano no ha querido desempañar los cristales, no quiere abrirse a esa gracia que Él nos da. Bien, aquí quiero leer un texto donde nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve todo te recompensará. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy pidiendo, Señor, dame esa posibilidad de conocerme y de conocerte, no las va a dar, tarde que temprano. Además hay que ser pacientes, ¿sí? Pacientes. Sí, como decía San Francisco de Asís también, ¿no? Ten mucho cuidado con lo que piensas y dices porque se te puede convertir en la profecía de tu vida, ¿no? Entonces, si tú estás en un momento de oración, en una intimidad cerrada en tu cuarto, ¿verdad? Pues ahí es donde puedes tú crecer espiritualmente, ¿no? En donde puedes proyectar tu vida hacia una vida más plena, hacia una vida un poquito más de luz, porque en este mundo, pues, la maldad existe, ¿no? Pero sin embargo, si tú eres ese faro de luz para el mundo, pues a lo mejor te puedan seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Y en resumidas cuentas, bueno, el proceso es hacer silencio, ¿sí? Orar, reflexionar. No es un silencio de poner la mente en blanco, Sí, no. Es un silencio de estar yo con Él y el mundo que se quede afuera, ¿no? Porque, bueno, luego hay quien dice, pon tu mente en blanco. No, Dios no nos pide eso. Dios lo que nos pide es, estate conmigo, estate en silencio, olvídate de lo que tengas que hacer, olvídate de tus dificultades, olvídate de todo, estate conmigo. Aquí vamos a estar tú y yo, ¿no? Y Él empieza, pues, a darnos todas las luces de por dónde debemos ir. Sí, es esa parte interior en donde algo que no es mente sino un cuerpo que se llena de espíritu, ¿no? Y entonces donde decía Padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Silencio en mi mente y paz en el corazón. En el corazón. Así es. Sí, sí. Sí, silencio en la mente es dejar las preocupaciones, los apegos, disfrutar a la persona, ¿no? Sí, sí. Es como cuando tenemos una visita muy querida. Sí. La paso a la sala, quiero empezar a platicar, pero suena el teléfono, pero me hablan en la puerta, pero tengo que salir corriendo. No se puede, así no puedes disfrutar esa relación, ¿no? Sí, tienes que estar en silencio. En silencio. Entre más silencio oremos y lo busquemos, pues más dóciles nos vamos a hacer a su guía, ¿no? Más dóciles. Mientras tengamos ruidos va a ser muy difícil, Él va a seguir esperando a que nosotros nos vayamos vaciando. Y aquí Santa Teresa
de Jesús, ella en Las Moradas habla y hace, nos narra cómo la oruga se convierte en esa mariposa, ¿no? Que la oruga se arrastra por el suelo y todo hasta que decide subir a esa planta, hacer su capullo, guardarse, aislarse de todo, ¿sí? Y esperar todo un proceso. Ahí guardadita, solita, en silencio, hasta que un día puede romper ese capullo, salir y, como dice ella, volar libremente. Porque muchas veces esa libertad es mal entendida en el mundo, ¿no? Nosotros pensamos que ser libre significa hacer lo que yo quiera, y eso no es la libertad. La libertad está en hacer lo correcto, en elegir bien, en crecer, en mejorar. Eso es la libertad. Todo aquello que me daña, todo aquello que me causa dolor, no es libertad. Sí. Y muchos placeres del mundo en eso acaban, en dolor. Sí, en dolor. Dolor, fracaso. Fracaso. Y hasta muerte. Y hasta muerte, exactamente. Sí, porque aquí es un proceso dinámico mediante el cual las personas encuentran la trascendencia, ¿no? Hay que trascender. Hay que trascender. A nuestra humanidad, ¿no? Sí, sí. Si nosotros hacemos las cosas desde ese punto de vista, van a ser mucho más enriquecedoras para nuestra vida, mucho más plenas, ¿no? Vamos a ser más felices cuando lo hacemos desde ese punto. Pero, pues sí, estamos tan ocupados en otras cosas que no nos tomamos tiempo ni para querernos a nosotros mismos, mucho menos a Dios y a los demás. Entonces hay que empezar por uno, ¿no? No desde el punto de vista egoísta ni narcisista, que no se confunda eso, ¿no? Sí, no. Porque uno dice quererme a mí, entonces los demás que se frieguen. No. Sí, no. En la medida que me amo a los demás, amo a Dios. Sí. Bueno, pues este proceso cada quien lo irá descubriendo a través de su oración, y vamos a ir cerrando. ¿Por qué vimos todo esto de la interioridad? Pues lo vemos porque la interioridad es lo que le va a dar el sentido a mi vida, ¿sí? Es lo que me va a dar una razón del por qué yo estoy aquí, que valga la existencia mía en este mundo, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que la gente se preguntara, ¿cuál es el valor de mi existencia? ¿Cómo yo le puedo dar un valor a esta existencia? ¿Qué tipo de valor es? ¿Económico? ¿De poder? ¿De autoridad? ¿De qué es ese? Es el dejar un legado, el dejar huella. Lo que dijiste, trascender. ¿Cómo trascendemos? Dejando algo bueno en la vida de los demás y en la nuestra, por supuesto. Claro. Dejar un legado de bondad, de amor, de felicidad, de perdón. Ahí es donde el hombre trasciende. Sí. ¿Cómo vivió Jesucristo en este mundo? Sí. Peleándose con los demás, tratando de ser rico, ¿no? ¿Verdad? Sí. Él vivió en este mundo y él trascendió dejándonos un modelo de vida de amor, de perdón, de caridad, de misericordia, de justicia, que no fue comprendido en su momento y que no es comprendido el día de hoy, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir qué tanto lo comprendo yo, qué tanto, porque te hacen algo y tú dices, perdona, no puedo. Sí puedes, duele mucho, sí, pero desde el amor se puede. Es un proceso, como decía yo, es un proceso dinámico, extremadamente lento y ¿cómo se llama? Y doloroso, la conversión de nosotros, pero al final es la trascendencia que tenemos que dejar, y además es un sentido de nuestra vida, ¿no? Es el por qué venimos al mundo, sí, ¿no? Venimos a eso, ¿no? A dejar amor, a dejar perdón y a dejarla. ¿Y cómo Dios nos da tanta importancia? Si tú piensas en el tamaño del universo, y en ese universo, ¿dónde estamos nosotros? Sí. O sea, vamos a hablarlo en tamaño. ¿Qué somos en tamaño? Nada, ¿no? Y Dios se toma la molestia de considerarnos. Claro, nos creó por amor, como nosotros somos sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no nos va a dar eso para que nosotros tengamos una existencia plena? ¿Sí? Mi alma no descansará hasta que descanse en ti, Señor. Así lo decía San Agustín, ¿no? Entonces, vamos a ir resumiendo. Sí. ¿Por qué estoy yo en este mundo? ¿Para ser licenciada en sistemas computacionales? ¿Para ser mamá?
para ser esposa, para ser maestra. ¿Para qué estoy yo en este mundo? Pues a lo mejor para todas esas cosas, pero con un valor agregado. ¿Sí? Es ser todo eso con amor, con justicia, con misericordia, tratando de ayudar siempre, ¿no? Hoy se te pueden presentar tantas cosas, tantas dificultades, conflictos, el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Sí. Ante una situación, un conflicto matrimonial, lo más fácil es decir tú para allá y yo para acá, ¿no? Sí. Eso resuelve en realidad el problema. Yo creo que a veces eso agrava las cosas, ¿no? Que el intentar luchar, componer, construir, ¿no? Hacer eso más sólido para después tener una vida más plena. Pero a veces lo más fácil es decir ya, hasta aquí, se acabó. No queremos esforzarnos, ¿no? Como el perdón, duele mucho, pero sí se puede. O sea, nosotros podemos poner ejemplos en donde mujeres han vivido circunstancias muy duras, muy difíciles y han perdonado. Y viven más en paz que quien está almacenando odio, rencor por algo que le hicieron. Eso no te conduce a nada más que a acabarte a ti mismo, ¿no? Y a cargarte muchas enfermedades después. Y además también a cargarte enfermedades. Licenciada Ángela, pues desafortunadamente se nos acabó ya el tiempo. Rápido. El tema es muy amplio, es muy interesante, ¿verdad? Y más el tema ahorita es también del perdón, que también es un tema muy importante para nosotros, pero pues ya se nos dio el tiempo, pues está invitada para en sucesivo hacer otro programa también con otro tema. Muchas gracias, importante, muchas gracias. ¿Verdad? Y agradecerle realmente su tiempo y el espacio aquí para poder presentar este tema aquí en Radio Corver. Pues yo también quiero agradecerle a todos y cerrar diciendo que la interioridad nos permite conocer a Cristo, conocernos a nosotros y darle un sentido a nuestra vida, darle un valor existencial. Muchas gracias a todos. Radio Escuchas de Radio Corver, estamos terminando nuestro programa Conociendo tu Camino. Nos podemos ver el próximo viernes a partir de 18 horas por Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Hasta luego. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol.